Por eso nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Que te pertenecemos, porque tu Espíritu vive en nosotros, Señor. Porque tu Espíritu nos da vida, Señor, y nos sustenta. Porque requerimos de ti, Señor, requerimos ser llenos constantemente de ti, y es por eso que estamos aquí reunidos, Dios, para ser suministrados sobreabundantemente de tu Espíritu. Te suplicamos que te impartas en nosotros, adminístrate en nosotros, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ven en maldad, Él se compadece de mi debilidad. Fui tentado en todo, ven en maldad. Él se compadece de mi debilidad. Tentado en todo, en el maldad. Se compadece mi debilidad. Fue tentado en todo, en el maldad. Entró al santuario de los cielos. Entró al santuario en el cielo. Presentó una vez y para siempre delante del Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, sagrado para Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, hubo en él maldad. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, hubo en él maldad. Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Tentado en todo, no hubo en él maldad. Él entró al santuario. Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es sagrado para nuestro Dios.
Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Sumo sacerdote que permanecerá. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Sumo sacerdote siempre permanecerá. Una vez más, Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Suelten sacerdote permanecerá. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Sumo sacerdote siempre permanecerá. Él entró al santuario. Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, y nos ofreció hecho perfecto para siempre. Él es santo. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, vino y se ofreció hecho perfecto para siempre. Vino y se ofreció. Vino y se ofreció hecho perfecto para siempre. Amén, Padre. Te damos gracias por Jesús, porque a Él lo constituiste heredero de todo, Señor. Él es el Hijo de la promesa, Señor. Es el verdadero Salomón. aceite en mi ser. Y aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que
hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser que escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Prepáranos, 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 prepáranos. Sí que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Sí que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. Quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme.
escucho el clamor de que el novio viene. Hay aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Que haya aceite en mi ser cuando escucho el clamor de que el novio viene. Prepáranos, 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 prepáranos. Que toma lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Amén, Jesús. Reconocemos que tú eres Dios y tú eres Rey en los cielos y en la tierra, Jesús.
que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines nuestro corazón. Avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra a nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra a nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines nuestro corazón. Los reinos de este mundo. Reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios. Jesucristo, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios. Jesucristo, quien reinará por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú tengo un lugar en
está en los cielos, en los lugares altos donde estás tú, Señor. No queremos seguir viendo las cosas terrenales. Ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. Cuando tú te manifiestes, nosotros seremos manifestados contigo en gloria. Conquista nuestro corazón, conquista nuestra alma, nuestra mente, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Ok, pues vamos a ir comenzando. Señor, te damos gracias. Como cantábamos, Señor, pues tú nos has dado un lugar en Cristo. Señor, hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado y nos has sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Tenemos ese lugar, Señor, en los lugares celestiales junto a Cristo. Tú nos has dado un lugar dentro de tu cuerpo, en tu iglesia, en tu casa, como miembros de tu familia. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar junto con Jesús. Señor, tú nos has llamado, Señor, y nos has dado una herencia junto con Cristo. Señor, aún estamos llamados para participar del reino de Cristo y tenemos un lugar allí también, Señor, y por toda la eternidad contigo. Gracias, Señor. Sigue conquistando, Señor, aquellas áreas, Señor, de nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, que aún no están doblegados completamente a ti. Gracias porque esta labor tú la realizas, Señor. Señor, y tú eres el que está supervisando nuestras almas. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos, Señor, todo de parte tuya, Señor. Tenemos tu precioso Espíritu Santo. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. La plenitud de la deidad que habita en Jesús está en nosotros, Señor. Así que gracias, Señor. Señor, nos soltamos en ti, Señor. Señor, nos colocamos, Señor, en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo, Señor, de comunión con tu palabra. Oramos que nuestro corazón pueda abrirse a lo que tú tienes para nosotros. Señor, que nuestro corazón se expanda para ti. Señor, que nuestro corazón pueda abrirse completamente a ti, Señor, y aún se pueda, Señor, conmover y enternecer por lo que está escrito en tu palabra. Bendícenos en este tiempo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos hablando de todo este asunto de llenarnos de aceite. Estamos hablando, pues, pasamos de Segunda de Reyes 4, que está conectado con Mateo 25, la parábola de las vírgenes. Y ahorita estamos hablando de este versículo 6 de Mateo 25, donde se habla de la medianoche. Y quiero darle lectura para tomar el contexto de este versículo 6, pues del versículo 1, y voy a detenerme hasta el 8, yo creo, el 7 o el 8. Vamos a leer para
para comenzar aquí. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bueno, hasta ahí vamos a dejarle. Entonces estamos hablando de este punto, la medianoche. Empezamos a hablar algo el domingo, pues el tiempo que tuvimos aquí de reunión, y hablábamos que la medianoche es la hora en la que el sol está en el punto opuesto al mediodía. Entonces la medianoche es aquello que determina el final de un día para que inicie otro. Entonces la medianoche representa esto, el momento más oscuro, decíamos, que estamos viviendo en estos tiempos, un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas. De hecho, todo el tiempo ha sido un tiempo de oscuridad. La Biblia nos enseña que desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, la muerte fue la que reinó. Y después de la ley viene Jesucristo con la gracia, ¿sí? Jesucristo vino a darnos este periodo, esta etapa, esta dispensación, esta era, este tiempo de la gracia, que es el tiempo de la iglesia. Y cuando Jesucristo nace como un hombre y está entre nosotros, entonces Él vino para irrumpir con las tinieblas, con la oscuridad. Y por eso vimos algunos versículos donde Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, ¿por qué Jesucristo dijo eso? Porque Jesucristo lo que está diciendo es que el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, pero Él es la luz. Y Jesucristo también dijo que Él era la luz de este mundo. Dice, y Jesucristo dijo: mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, sabemos que Cristo murió, resucitó de entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre, y entonces ahora, ¿qué luz tenemos? Bueno, Jesús dijo: ustedes también son la luz de este mundo. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Pero ahora me voy, los dejo ustedes, y ustedes son mi cuerpo, yo soy la cabeza, y ustedes son una luz que está sentada sobre un monte alto y no puede esconderse. Entonces Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces nosotros, amados hermanos, es lo que Cristo, lo que Dios dejó en esta tierra para que se siga resplandeciendo la luz de Dios en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces, pues el mundo entero está en oscuridad, amados hermanos. Podemos de pronto decir: pues qué bonito es la vida, pero la realidad, amados hermanos, es que estamos viviendo en un tiempo de desierto. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, siempre ha sido así, pero nosotros tenemos la luz de la vida es Jesús. Entonces, de hecho, el apóstol Juan dice que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hemos sido alumbrados por Cristo. Ahora nosotros somos luz en este mundo. Por eso necesitamos, como hemos estado viendo, pues hemos estado desarrollando este tema, cómo necesitamos al precioso Espíritu Santo como aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Lo necesitamos, lo requerimos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Bueno, hemos hablado de esto. Entonces, la medianoche, pues es el punto, amados hermanos, en el que va a terminar la era de la iglesia o la era de la gracia, aunque va a continuar todavía en el reino milenario, pero ya vamos a pasar a otra dispensación. Vamos a pasar a otra etapa en el plan eterno de Dios, y será el reino de Jesucristo por 1000 años sobre la tierra. Entonces, la medianoche nos indica precisamente ese momento. Ahora, no confundamos que la medianoche es literalmente así, ¿no? Ya son las 12, sino más bien Jesucristo dio este dato de la medianoche para que nosotros entendamos que es un cambio, ¿sí? Así como la medianoche nos indica
que se está terminando un día y va a iniciar otro. Eso es lo que nos está indicando Jesús. Nos está diciendo, bueno, va a terminar una dispensación, va a terminar una era, va a terminar de manera violenta por lo que hemos visto, ¿sí? Pero esto va a dar lugar a mi reino, ¿de acuerdo? De 1000 años sobre la tierra. Entonces, este punto de la medianoche implica otras cosas que más adelante vamos a ver, pero lo que estamos viendo ahorita es que en la medianoche, amados hermanos, según lo que vimos, Job capítulo 34, versículo 20, en la medianoche los pueblos se van a alborotar, es decir, se van a rebelar. Y esto está conectado con el Salmo 2, versículo 1 al 3, donde los pueblos van a comenzar a pensar cosas vanas, se van a rebelar contra Dios, todos los pueblos, todas las naciones se rebelarán en contra de Dios, se llenarán de cosas inútiles en sus pensamientos y junto con los reyes, los pueblos, pues van a querer desligarse completamente de Dios y de Cristo con su ungido y van a decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces habrá una rebelión pues en todo la tierra para querer desligarse completamente de Dios. Entonces podemos ver que a la medianoche, amados hermanos, ese será un ambiente que va a haber en el mundo, una rebelión abierta en contra de Dios. Eso ya nos está indicando, ¿sí?, que se acerca la medianoche. Se acerca la medianoche, amados hermanos, ya podemos ver estas manifestaciones en contra de Dios de manera abierta. Bueno, lo último que vimos fue Hechos capítulo 16, del versículo 25 al versículo 25 y 26. Es Pablo que estaba en este lugar de Filipos y estaba predicando el evangelio, y ahí había una joven que estaba poseída por un demonio y todo el tiempo estaba molestando a Pablo y decía, este es un siervo del Dios Altísimo, todo el tiempo. Y de pronto Pablo reprende a ese espíritu y entonces los que eran dueños de esa joven se enojaron porque tuvieron pérdida. Entonces Pablo termina siendo encarcelado y azotado en el cepo junto con Silas, y nos dice la Biblia aquí en Hechos 16, versículo 25, dice, pero a medianoche, ¿sí?, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este hecho que nos presenta aquí la Escritura, es interesante que se nos indique que esto sucedió a la medianoche, porque son pocos versículos en la Biblia que encontramos esta palabra medianoche y estamos revisando algunos de ellos. Y es interesante que aquí podemos ver la conexión de la oración con los cánticos que estaba levantando, en este caso Pablo y Silas, a Dios. Y esto nos enseña, amados hermanos, que en este punto, en la medianoche, cuando se va a dar esta transición entre la gracia y el reino de Dios, entre estas dos dispensaciones, se va a intensificar la oración, porque el regreso de Cristo, bueno, según la parábola en la que nos estamos apoyando, Mateo 25, versículo 6, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, y era la medianoche. Es decir, que este cambio de dispensación es la venida de Cristo. La venida de Cristo, amados hermanos, es lo que va a traer el tiempo del reino, el cambio de dispensación. Entonces, tanto la oración como cantar la palabra de Dios va a ser intensificado en este punto, en la medianoche. Será este mover de oración, amados hermanos, está creciendo en la tierra. No solamente en un país o en dos, sino a nivel mundial. Dios está levantando a su iglesia, como Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso fue lo que dijo Jesús, y eso se está cumpliendo. Jesucristo lo habló, Él lo anunció, y así se está dando. Entonces, en el planeta Tierra, amados hermanos, Dios está despertando a su iglesia para cantar la palabra, para tener tiempos de oración con Dios, para buscar su rostro, para escuchar su sabiduría y para que nosotros podamos
buscarle, ver su rostro a través de cantar y de orar la palabra de Dios. Y es algo que Dios nos ha permitido a esta pequeña iglesia local, a esta manada pequeña, le ha placido entregarle el reino y nos ha permitido participar de este mover que se está intensificando en todo el mundo. En serio, en todo el mundo se está intensificando este mover de oración con la palabra, por supuesto, y cantar la palabra de Dios. Entonces, esto ha sido algo muy rico para aquellos que lo hemos estado experimentando ya por años, y esto se va intensificando cada vez más. Y a medida que se va intensificando este mover de cantar la palabra, de orar las escrituras cantando la palabra, entonces podemos ver, según este pasaje de Hechos 16, que dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban cantando, entonces hubo un gran terremoto, donde podemos ver, amados hermanos, que pues la prisión, sus cimientos fueron removidos, las puertas fueron abiertas, las cadenas se cayeron, y esto nos deja ver lo que va a suceder. Mientras se está levantando la oración en todas las naciones, déjenme decirles que Dios está como irrumpiendo el reino de Satanás a través de cantarle, a través de orar al Señor. Es como un gran terremoto. Esta intensificación de la oración cantando la palabra es como un gran terremoto que está sacudiendo el reino de Satanás, amados hermanos, donde tiene cautivas a muchas personas, donde muchas familias, muchos pueblos, muchas naciones están cautivas bajo el poder de Satanás. Por un pecado los tiene esclavizados, los tiene encerrados, los tiene atados con cadenas, con pecados, con pensamientos, con la misma cultura, amados hermanos. Muchos pueblos están atados. Pero cuando la iglesia se levanta y comienza a cantar la palabra de Dios, cuando comenzamos a interceder y a orar a favor de los pueblos de las naciones, entonces hay un gran terremoto que sacude la cárcel donde Satanás tiene cautiva a millares de personas. Tal vez nosotros no vemos nada porque decimos, bueno, pues aquí nada más estamos 3 o 4 cantando, pero amados hermanos, para Dios eso es muy importante y es poderoso, porque Jesucristo prometió que donde dos personas están reunidas en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y Él es, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que nos anuncia al Padre en medio de la congregación. Jesucristo es el que canta a través de nosotros. Es decir, que aunque haya en un tiempo de oración 2 personas, Jesucristo está allí también levantando su voz. Entonces no es poca cosa, amados hermanos. Entonces cuando la iglesia se despierta para orar y cantar la palabra, en el mundo espiritual hay un sacudimiento, hay un gran terremoto, como lo estamos viendo aquí en este pasaje de Hechos 16. Hay un gran terremoto, ¿sí? No que esté moviendo ahorita las montañas y que se derrumbe mi casa de 2 pisos, sino que este terremoto, por medio de la oración, de la intercesión, de cantarle a Dios la palabra, ¿sí?, está sacudiendo, está provocando un gran terremoto en el reino espiritual operado y dirigido por Satanás. Porque esa cárcel, sus cimientos están siendo removidos, amados hermanos. Nosotros muchas veces nos enfocamos en todo lo negativo que pasa en el mundo, pero Dios no está fuera del control porque Él es soberano de todo lo que está sucediendo. Pero detrás de todo lo que sucede, amados hermanos, tenemos que ver que Dios está operando un plan. Y es esto: mientras que el mundo se corrompe, el mundo se cae a pedazos, el mundo tiene pensamientos ajenos a Dios, están entenebrecidos, están en oscuridad, adorando a ídolos, separados completamente de Dios, su iglesia le está buscando en oración y en alabanza, en intercesión. Y Dios entonces está sacudiendo en el ámbito espiritual al Señor de la casa que tiene, al Señor del hombre fuerte, a la casa del hombre fuerte, que tiene que ser atado por alguien que sea más fuerte que él. Ese hombre fuerte es Satanás, pero hay alguien más fuerte que él, Jesucristo.
Y cuando Jesucristo entra a la casa del hombre fuerte y le ata, entonces puede saquear sus bienes. Nosotros, amados hermanos, estábamos dentro de esa casa de Satanás. Ahí estábamos, pero un hombre fuerte, más fuerte, llamado Jesucristo, saqueó los bienes de la casa del hombre fuerte, que es Satanás, y ahora somos pertenencia de Cristo. Entonces, en el ámbito espiritual, esta casa de Satanás, que es una cárcel, ¿sí?, está siendo sacudida. Y cuando estamos nosotros levantando nuestra voz y estamos cantando y estamos declarando las verdades de Dios, entonces los cimientos de la cárcel, de la casa del hombre fuerte llamado Satanás, se sacuden. Y las puertas se abren, amados hermanos, y las cadenas de todos aquellos que están prisioneros son rotas, se caen. Entonces tú le predicas a alguien y la cadena que tenían los ojos y no podía ver con claridad las cosas de Dios, ahora lo ve. Aquel que practicaba un pecado terrible se arrepiente de corazón y ahora se integra a la iglesia adorando a Dios. Porque la cárcel, amados hermanos, los cimientos de la cárcel, lo que tiene, o sea, la parte más fuerte de esta cárcel está siendo removida. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el poder que trae la oración cantando la palabra de Dios es algo muy poderoso, muy poderoso. De verdad que es algo grandemente poderoso. Y bueno, cuando estemos en la medianoche, amados hermanos, en ese punto donde se va a dar esta transición, ¿sí?, en este momento la oración va a ser intensificada. La iglesia va a buscar al Señor de esta manera. La iglesia, amados hermanos, va a tener más tiempos de oración. La iglesia va a buscar al Señor con todo su corazón y seguramente habrá mucha gente interesada en decir, yo quiero orar de 3 a 4 de la tarde, pero es un horario bien complicado, hace mucho calor y la comida y recoger a los niños, no importa, yo estaré de 3 a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la medianoche, amados hermanos, este movimiento de oración será intensificado. Bueno, pasemos a un pasaje más. Bueno, nada más concluyo este pasaje. En este mismo capítulo 16 podemos ver la salvación del carcelero, que cuando vio que todos los presos estaban libres, pues él intentó matarse, pero Pablo le dijo, no, ninguno se ha escapado, aquí estamos todos. Entonces él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y este hombre junto con su familia llegaron a ser salvos. Es decir, que la cárcel va a ser removida desde sus cimientos, las puertas serán abiertas, las cadenas van a caer y mucha gente va a ser salva. Mucha gente va a creer en Cristo y va a ser salva. Qué glorioso tiempo, amados hermanos. Y lo glorioso también de todo esto es que ya podemos comenzar a participar, como lo hemos estado haciendo, de orar al Señor. Bueno, en Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice la Escritura lo siguiente: el primer día de la semana, ¿sí?, reunidos los discípulos para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, dice aquí, y alargó el discurso, dice, hasta la medianoche. Cuando se habla aquí de discurso, nos está hablando de la predicación de la palabra. O sea, Pablo estaba hablando la palabra de Dios, el evangelio, estaba exhortando a los hermanos, estaba dando un mensaje, estaba predicando. Pero Pablo, pues, se alargó hasta la medianoche en este discurso. Entonces, esto nos habla también de algo muy importante que sucederá en este tiempo culminante, en la medianoche. O sea, la palabra de Dios, amados hermanos, no se va a agotar. La palabra de Dios va a seguir siendo predicada, va a seguir siendo anunciada. Esto no va a acabar, la predicación de la palabra. De hecho, en ese tiempo, como ya de pronto se acerca la medianoche, Pablo dijo, pues falta poquito para la medianoche, así que voy a seguir predicando la palabra hasta la medianoche. Y si seguimos leyendo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pablo no solamente
predicó la palabra hasta la medianoche, sino hasta el día siguiente. O sea, imagínense, ¿cuántos se animarían a esto? A que haya de pronto una predicación de Pablo. Bueno, ahí celebraron la cena del Señor, y después de la cena del Señor le dieron el lugar a Pablo. Pablo comenzó a predicar la palabra. No sé, vamos a pensar que a las 8 o 9 de la noche comenzó a predicar. Y Pablo comenzó a hablar la palabra y a hablar la palabra y a predicar, y pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya iban a ser las 12 de la noche, llegó la medianoche, ¿de acuerdo? Y Pablo seguía predicando la palabra. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos se animan? Bueno, por ahí hubo un hombre llamado Eutico, que estaba sentado en una de las ventanas en un tercer piso, y pues él sí dijo: ay, hermano Pablo, ya por favor acabe, tenga piedad. ¿Cómo puede haber personas, amados hermanos, que menosprecian la predicación de la palabra? Fíjense, hay personas que dicen: híjole, es que ¿por qué tanto tiempo predica la palabra? Los mensajes deberían de ser de 30 minutos, de 20, ya 40, está bien, pero 1 hora, 1 hora 10. ¿No han escuchado al pastor Juan Manuel? Él comparte 1 hora y media, amados hermanos, y créanme que ninguno en la iglesia, o pocos, de pronto están con la actitud de que ya acabe. Pero los que tienen hambre del Señor están: no pare, sigue hablando. Igual Carlos Morán es alguien que también no comparte 1 hora, comparte más tiempo. ¿Están listos para cuando venga? Van a decir: ay, ya es re tarde, está re peligroso Zacatecas, ya son las 8, vámonos a nuestra casa, ya, hermano, ya, amén. No, este Pablo predicó hasta la medianoche, ¿sí? Y después se siguió hasta que amaneció predicando la palabra. Pero como en todo lugar hubo alguien que se quedó dormido y se cayó del tercer piso y se murió. Eutico se murió ahí. Ya estaba ahí, ya que acabe, hermano Pablo. Ya estaba soñando con las palabras de Pablo. Estaba así, ¿no? Como que la cabeza se nos va re chistoso, ¿no? Y así de pronto, y pum, pum, que se cae. Bueno, sucedió un milagro. Pablo descendió, se puso ahí, y bueno, este hombre pudo levantarse de los muertos, Eutico, ese joven, ¿sí? Pero ¿cuántos nos animaríamos, amados hermanos, a estar un poquito más de tiempo reunidos para escuchar la predicación de la palabra? Si con 20 minutos ya tenemos sueño. Bueno, lo que quiero mencionar principalmente, amados hermanos, es que la predicación de la palabra se va a intensificar también al final de los tiempos. Será algo glorioso, será algo que la gente vamos a disfrutar, los que estemos en ese tiempo, y vamos a decir que esto no acabe. Serán tiempos, amados hermanos, donde seguramente no una sola persona predicará la palabra. Habrá muchas personas que Dios va a levantar, y vamos a comenzar a hablar la escritura y edificarnos unos a los otros, como ya lo estamos también practicando los días sábados, donde podemos traer una porción de las escrituras, donde Dios nos bendijo, nos enriqueció con su palabra, y podemos edificar a otro hermano. Bueno, a veces aquí ya tenemos que estar, aquí sí ya estamos así como corriendo, hermanos, ya, porque ya van a ser, ya va a ser la 1, así que apúrenle ya, vamos a participar un poquito menos, ¿no? Pero en este tiempo no va a ser así, amados hermanos. Será un tiempo, cuando sea la medianoche, donde la predicación de la palabra no habrá preocupación de decir: híjole, mañana temprano los niños a la escuela, mañana el trabajo a las 7 de la mañana. Será un tiempo donde habrá un corazón abierto para Dios, que no va a importar aún perder unas horas de sueño por estar escuchando el mensaje bendito del Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es una gran noticia para algunos, para otros no, para otros, híjole, qué aburrimiento, pero para otros, amados hermanos, será algo glorioso, hermanos. De verdad será algo glorioso el poder escuchar la palabra de Dios, no solamente hasta la medianoche, sino hasta que amanezca, porque así será, amados hermanos. O sea, en la medianoche, Pablo dijo: la noche está avanzada y el día se acerca. Hasta la venida de Cristo se seguirá predicando la palabra.
y se seguirá cantando al Señor. El espíritu y la novia dicen ven. Y cantando al Señor esto y declarando esto al Señor y predicando y afirmando esto, y de pronto veremos al Señor regresando en las nubes. Entonces está tremendo. Bueno, entonces Pablo ahí estaba hablando la palabra hasta la medianoche. Ok, y después alargó el discurso todavía hasta el alba, dice aquí la palabra, si seguimos leyendo. Es decir, hasta el amanecer. Se despidió de todos y ya se fue, pero podemos ver que toda una noche se la pasó predicando y los hermanos estaban allí. Y es interesante este pasaje porque de verdad que es un pasaje hermoso. ¿Por qué? Porque, fíjense, rápidamente ahí vamos a Hechos 20 y dicen, voy a leer otra vez el versículo 7 en adelante. Voy a leer hasta el 12, fíjense. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto es muy significativo, porque los que estaban allí tenían sus lámparas encendidas. O sea, era este fuego del Espíritu. Sí, Pablo, háblanos. No importa que sea la medianoche, siga hablando. Edifica nuestras vidas, háblanos más de Cristo, háblanos más de la palabra de Dios, porque ahí estaban en el aposento alto y había muchas lámparas y las lámparas estaban encendidas, y esto representa a esos preciosos hermanos que se aventaron hasta la noche y hasta el siguiente día. Sus lámparas estaban encendidas. Pablo, échanos más aceite, háblanos más de la palabra de Dios. Nuestras lámparas arden, estamos encendidos, así que no nos hace nada mal el que tú nos hables la palabra, y la palabra es espíritu y es vida. Así que con tu predicación nos estamos llenando más y más de aceite para nuestras lámparas. Ahí estaba Pablo hablando, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, dice, y un joven llamado Eutico, dice, que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo. Este seguramente no tenía su lámpara encendida. Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente. Él no se aventó 40 minutos ni 1:20. Ya era la medianoche, ¿de acuerdo? Disertaba largamente. Entonces Eutico, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, así como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, ¿sí? Sobre otras personas. Y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, y comió y comido, dice, habló largamente hasta el alba, es decir, hasta el amanecer. Ya les dio miedo, veo sus caras de miedo. Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pero bueno, lo que vemos aquí es que la predicación va a ser hasta la medianoche y aún hasta que venga ya Cristo completamente, hasta el alba, hasta que amanezca completamente. Y después, cuando ya esté Cristo, pues la predicación de la palabra va a seguir, amados hermanos. En el reino de Cristo, la predicación de la palabra va a continuar. Pero bueno, entonces vemos esta situación. Hablemos de un pasaje más que nos habla de la medianoche. Lucas 11, del 5 al 13, es una parte muy preciosa de las Escrituras. Me encanta este pasaje de Hechos, de Lucas 11. Vamos a leer del 5 al 13. Dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche? Y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo, dice, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo
Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este pasaje, Jesucristo menciona la medianoche, y no es de casualidad, o sea, no es una palabra, a ver cuál encaja en esto que les quiero decir, porque aquí Jesucristo está hablando, todo el contexto de lo que sigue es el ser persistentes en orar, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo aquí se presenta como un amigo que puede suplir el pan que necesitamos. Porque en la medianoche, amados hermanos, bajo todo lo que hemos estado hablando, como los cimientos de la cárcel van a ser sacudidos, eso va a provocar que mucha gente nos busque a nosotros los cristianos. Algunos para atacarnos, pero también otros para que les demos alimento. Y si nosotros acudimos a Jesucristo, que aquí se presenta como un amigo que nos da pan, ese es Jesús, nuestro amigo que nos da pan, nos da alimento para poder ofrecer a otros que nos visiten. Eso es glorioso. Entonces, en la medianoche, amados hermanos, la iglesia será visitada por muchas personas. ¿Y qué vamos a hacer con todos ellos? ¿Qué vamos a hacer cuando la cárcel sea sacudida y las puertas de la cárcel sean abiertas y las cadenas se caigan? ¿Qué vamos a hacer con el despertar que Dios traerá sobre aquellos que está liberando de la cárcel? Sobre aquellos oprimidos y cautivos por Satanás. ¿Qué haremos con ellos? Bueno, tal vez vamos a ver en cierta medida nuestra escasez, o no sé cómo decirlo, nuestras limitaciones, pero vamos a acudir a nuestro amigo Jesús para que nos dé pan y le vamos a decir, por favor, mira, nos acaban de visitar, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estos que a la medianoche nos están buscando para que les demos de comer, para que les hablemos de ti, para que les prediquemos la palabra? ¿Qué hacemos con ellos? Y el Señor Jesucristo, como es nuestro amigo, nos dará lo que necesitamos para ofrecerles el alimento espiritual que van a necesitar los que salgan de la cárcel que estaban retenidos por Satanás. El Señor lo hará. Pero hay algo muy interesante dentro de estas palabras que Jesucristo habló, porque dice, bueno, este amigo va a la casa de su otro amigo y le toca la puerta y le dice, oye, dame algo de unos panes porque otro amigo me ha visitado y no tengo que ofrecerle. Y dice aquí la Biblia que este amigo no se levanta por causa de su amistad, sino por su importunidad. O sea, esta palabra importunidad lo que nos está diciendo es como la insistencia que tuvo este amigo al ir y tocar la puerta. ¡Ábreme, amigo! Híjole, ya está, pero si bien dormido. No importa, voy a insistir, yo sé que ahí estás. Ay, que no me abre. A ver, préstenme una moneda. Juan, ábreme, soy yo, Gustavo. Y ahí estaba insistiendo hasta que por acá adentro dice, ay, es mi amigo, pero no por ser mi amigo me voy a levantar y le voy a dar los panes, sino para que ya no siga insistiendo, para que ya me deje dormir. Entonces podemos ver en este amigo que fue a tocar a la puerta para pedir pan para otro amigo, ¿sí?, que fue una persona que insistió. Por eso, amados hermanos, en la medianoche será un tiempo en el que la iglesia va a insistir mucho a Jesús. O sea, va a haber una actitud de parte de la iglesia hacia Cristo de hasta cierto atrevimiento para pedir algunas cosas. La iglesia va a ser osada, va a ser atrevida en pedir cosas que ahorita no pedimos. Eso es lo que está hablando aquí Jesús. Entonces, en la medianoche
la iglesia ya no va a orar, Señor, ora, sana a mi abuelita que tiene un chipote. Señor, súplele un trabajo a Amados hermanos, la oración que la iglesia va a levantar en la medianoche a Dios, en el nombre de Jesucristo, será algo osado. Serán oraciones atrevidas, amados hermanos. Serán oraciones, no sé, imagínense, tú has escuchado a algún hermano que ore, Dios, detén el sol en Gabaón, hasta que haya venganza de tus enemigos. Hubo un hombre llamado Josué que oró de esa manera, de una manera osada, de una manera atrevida. ¿Quién se atreve a orar de esa manera? Donde aún las leyes de la creación fueron afectadas por la oración de un hombre. Ahora, esta oración no era un capricho de Josué, tenía un motivo, tenía una razón. Era el que el pueblo de Israel, dirigido por Josué, un tipo de Cristo, pudiera destruir a los enemigos de Dios. Entonces, esta insistencia que la iglesia tendrá en este punto de la medianoche será un momento de oraciones, amados hermanos, atrevidas, de oraciones osadas. Por supuesto que cuando digo atrevidas y osadas, no estoy hablando de caprichos de la gente, no estoy hablando tampoco de ser irreverentes o irrespetuosos para Dios, sino que vamos a poder tener la certeza de decirle a Dios esto y será, porque Dios lo requiere así y porque la iglesia estará unida en espíritu con Dios, siendo un corazón con Dios, que entenderán lo que tienen que pedir. Serán oraciones osadas y atrevidas, como probablemente el día de hoy la iglesia no ora. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan de lo que Apocalipsis nos presenta en relación a los juicios que vendrán sobre la tierra? ¿Creen que, por ejemplo, la iglesia va a estar orando junto con Cristo para que vengan estos juicios que la Biblia nos presenta? No solamente en Apocalipsis, en Isaías que estamos leyendo, hay muchos juicios que Dios va a desatar sobre la tierra, pero ¿por quién van a ser desatados? Por Cristo, lógicamente, pero en unión con la iglesia que va a estar orando. Entonces, las oraciones van a ser osadas, amados hermanos, van a ser oraciones atrevidas. ¿Por qué? Porque el tiempo que se va a vivir en la medianoche lo va a requerir. Ya hemos visto en medio de una gran rebelión donde los pueblos quieren desatarse completamente de Dios, la iglesia va a tener que ser osada y atrevida para orar en muchas cosas. Bueno, y luego Jesucristo, aquí en este mismo pasaje que estamos revisando de Lucas 11, primero se presenta como un amigo que da alimento para otros, ¿de acuerdo? Y nos anima Jesucristo en este pasaje a que podamos ser personas así, que insistan, que toquemos. Y él dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les va a abrir. O sea, está hablando de que persistamos, de que estemos toque y toque la puerta. ¡Ey, ábreme! ¡Soy yo! Ábreme, por favor, aquí estoy. Jesús, ábreme, te pido esto. Llamo y ábreme. Entonces el Señor nos está insistiendo también en esto desde ahora. Bueno, después Jesucristo pasa de amigo y nos habla del Padre. Entonces Jesús como amigo provee alimento que multiplica para dárselo a otros, pero como Padre nos da su Espíritu. Qué interesante, porque también para este tiempo de la medianoche, lo que hemos estado hablando, necesitamos muchísimo del aceite, del Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí el Señor Jesucristo está hablando que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir,
que de pronto vamos a estar insistiendo en su llenura. Así como este amigo que a medianoche fue a la casa de otro a pedir alimento, ¿sí? Así vamos a estar nosotros insistiendo e insistiendo y nuevamente pidiendo y pidiendo nuevamente más y diciéndole a Dios: llénanos de tu espíritu, llénanos, llénanos. Y aún esta oración va a ser seguramente osada, porque no seremos como Eliseo en este sentido. Elías quiere una porción doble de tu espíritu, le dijo Eliseo. Nuestra oración será atrevida y osada. Señor, que tu espíritu se intensifique en nosotros. Señor, ¿cómo necesitamos en este tiempo donde los pueblos se alborotan, donde los pueblos se rebelan, donde los pueblos quieren romper toda ligadura contigo? ¿Cómo necesitamos lo que Isaías capítulo 11 versículo 2 insiste? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de consejo, espíritu de Dios. A ver, leamos rápidamente ese pasaje, por favor. Isaías 11, versículo 2. Dice: y reposará, ahí está, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo vamos a pedirle al Señor? Señor, intensifica tu espíritu en nosotros. Señor, intensifica tu espíritu. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 11, versículo 2, para orar por el hermano que está en prisión ahorita, por este pueblo que está siendo perseguido, para que en el nombre de Jesucristo el Espíritu de Dios les dé sabiduría para testificar de ti a estos gobernantes, porque tú lo dijiste así, que muchos seríamos encarcelados para darle testimonio a los gobernantes y a los pueblos. Así que, Señor, dales de tu espíritu, dales sabiduría, Señor, para que no puedan debatir ninguna palabra que salga de sus labios, porque serán llenos del Espíritu del Padre, que les va a testificar. Y no se van a tener que preocupar por pensar que les van a hablar a las autoridades y a los que los encarcelen. Así que dale ese espíritu de sabiduría, intensifícale, Señor. Intensifica la sabiduría, la inteligencia, Señor. Dale ese espíritu de consejo para hablarle a los pueblos y a las naciones, a las familias, a los que están presos juntos con ellos. Que tengan, Señor, sepan cómo aconsejar y dales poder, que puedan testificar de ti con poder, Señor. ¡Qué tremendo! Dales conocimiento y aún tu temor. Y entonces, aún en la medianoche será osado, amados hermanos. No pediremos una porción doble del espíritu de Elías como lo hizo Eliseo. Vamos a pedir el espíritu intensificado de Cristo, porque la iglesia lo va a requerir para el final de los tiempos. La iglesia va a requerir el Espíritu de Dios intensificado, ¿sí?, en el tiempo de la medianoche, donde habrá rebelión y alboroto en los pueblos y en las naciones. Entonces podemos ver a nuestro amigo Jesús, que nos da alimento para darle a otros, y vemos a nuestro Padre que nos da su Espíritu, pero nos dice: insistan. Aunque tú no sientas propio el pedirme que te dé pan para darle a otros, aunque no veas propio, no veas que es el momento para pedirme la llenura de mi espíritu, pídemelo y búscalo, pídemelo y búscalo. Constantemente, una y otra vez, pídeme alimento y pídeme al espíritu, porque se requiere, amados hermanos. Entonces vemos esto, que en la medianoche sucederá. Bueno, en la medianoche, orando y cantando la palabra de Dios, pidiendo la llenura de su espíritu y alimento para proveer a otros, también los juicios de Dios vendrán sobre la tierra, amados hermanos. Fíjense, vamos al Salmo 119, versículo 62. Dice el Salmo 119, versículo 62. Dice: a medianoche me levanto para alabarte,
por tus justos juicios. Este versículo es interesante porque nuevamente se habla de la medianoche, y en la medianoche el salmista decía, me levanto, ¿sí? Me levanto, ¿para qué? ¿Para ver qué encuentro en el refrigerador? ¿La medianoche? No. Me levanto a la medianoche, dice, para alabarte por tus justos juicios. Entonces, aquí vemos algo. Por un lado vemos la medianoche, pero al mismo tiempo vemos que el salmista dice que se levantaba para alabar a Dios por los juicios que estaban viniendo en ese momento. Entonces, ¿cómo los juicios que vendrán sobre la tierra a nosotros no nos van a amedrentar, amados hermanos? Todo lo contrario, según este versículo, los juicios que vendrán por parte de Dios sobre la tierra será algo que va a provocar que la iglesia ocupe verdaderamente el lugar que Cristo le dio, para atar y desatar en el cielo y en la tierra. La iglesia se va a levantar, amados hermanos, en alabanza, como dice este salmo, ¿sí? Por los justos juicios de Dios. Eso será algo impresionante. Mientras que la gente se va a amedrentar y va a estar atemorizada y confundida por todo lo que sucede en la tierra, déjenme decirles que nosotros, la iglesia, nos vamos a levantar, según este versículo. Es decir, la iglesia por fin va a despertar. Ya olvídense de grupitos y olvídense de cosas raras, porque la iglesia verdaderamente va a despertar, amados hermanos. Cuando los juicios justos de Dios vengan sobre la tierra, la iglesia se va a levantar, es decir, va a despertar, se va a enderezar, se va a poner de pie, va a estar estable. En pocas palabras, la iglesia va a resucitar, porque desafortunadamente parece que hay como un letargo en la iglesia. Pero cuando comiencen los justos juicios de Dios, entonces la iglesia ocupará su lugar precioso por el cual Cristo la dejó aquí en la tierra. Y entonces esto será acompañado otra vez con alabanza. La alabanza y la oración, amados hermanos, será aquello que cuando la iglesia despierte y se levante, cuando se enderece, cuando por fin la iglesia esté estable y firme, cuando prácticamente resucite, amados hermanos, entonces en alabanza pues va a comenzar a levantarse por los justos juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Fíjense, amados hermanos, yo he estado meditando mucho en estos últimos días. Hemos estado leyendo tantos salmos. Bueno, Isaías está impresionante. Miren, Isaías capítulo 24, 25 y 26 son capítulos como de apocalípticos. El capítulo 24 habla de cosas bien tremendas, pero el Salmo 46 también. Por ejemplo, a ver, rápidamente vamos ahí al Salmo 46. Porque fíjense, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque estamos viendo en este versículo cómo la iglesia se levanta para alabar a Dios por sus justos juicios. Y podemos decir, bueno, según Apocalipsis, según Isaías, según otros pasajes de la Biblia, Mateo 24, Lucas 21, pues lo que viene sobre la tierra no es nada sencillo y son los justos juicios de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a alabar en medio de toda la devastación que va a venir sobre la tierra? Bueno, fíjense, este Salmo 46 nos habla de nuestro lugar y cómo será nuestra actitud y nuestro comportamiento en medio de los juicios de Dios cuando vengan sobre la tierra. Voy a leer algunas partes. Versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Jesucristo habló de terremotos en diferentes partes del planeta, pero esto se va a intensificar a medida que la medianoche se acerca. Entonces dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No pensemos que esto es algo nada más figurativo. Esto será algo real. Los montes van a ser removidos de su lugar y van a meterse al mar, amados hermanos, porque la Biblia nos habla de un terremoto que no ha experimentado la tierra jamás.
Y nos habla de eventos que vendrán así. De hecho, Apocalipsis, cuando comenzamos a leer, cuando se desatan los sellos, hay terremotos. Desde antes de esto vienen muchos sucesos en este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros, la iglesia, podamos ver que los montes realmente son removidos al corazón del mar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice versículo 3, dice, aunque bramen y se turben sus aguas, o sea, de los océanos, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense, nos sorprendemos por olas que alcanzan no sé cuánta altura y pegan contra la playa y a veces rebasan sus límites, porque Dios así lo permite, y se extienden más allá. Pero cuando la braveza de los océanos golpee con ímpetu contra los montes y los destruya para venirse abajo, será algo que va a conmover a toda la tierra. La tierra va a decir, ¿qué está sucediendo con el comportamiento de los océanos? Vamos a ver a todos los científicos medios, ya sus estudios de posgrado y sus doctorados ya no van a servir de nada. ¿Qué pasa con la tierra? Bueno, es la mano de Dios. Explicación sencilla, sin un doctorado. Es la mano de Dios. Bueno, versículo, déjenme ver, versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. O sea, ya la tierra va a estar en un punto muy mal. Dice, dio él su voz, se derritió la tierra. O sea, está hablando de una devastación, de una destrucción que vendrá sobre la tierra. ¿De acuerdo? Dice, entonces se derritió la tierra. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esto hay que marcarlo ahí en la Biblia. Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 8, este versículo es clave y está impresionante. Fíjense bien, dice aquí, vengan, dice, vean las obras de Jehová. ¿Sí? Dice, que ha puesto asolamiento en la tierra. Fíjense lo que Dios nos está diciendo en este versículo. Dice, vengan ustedes, hijos míos, mi pueblo, y vean las obras de Dios que ha puesto asolamiento, es decir, ha puesto consternación, destrucción, ruina, devastación sobre la tierra. Pero Dios nos está diciendo, vengan y vean, ¿sí? Las obras, y hay otra versión que añade gloriosas, las obras gloriosas de Dios. Es decir, que cuando veamos que vienen los temblores, los tsunamis, que los montes se mueven al corazón del mar, nosotros, la iglesia, Dios nos está diciendo, vengan y vean las obras gloriosas de Dios sobre la tierra, que ha puesto asolamientos. Es decir, Dios mismo va a permitir que la tierra sea destruida. Qué tremendo, amados hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 24 dijo, cuando oigan de guerras y rumores de guerra, no se turbe su corazón. Dice, porque es necesario que estas cosas sucedan. O sea, Jesucristo nos anticipa que van a suceder muchas cosas, pero que nosotros no nos turbemos, que no entremos en pánico. Porque según Lucas 21, va a haber terror de la gente por los juicios de Dios sobre la tierra. Terror. Pero Dios nos está diciendo, vengan y vean las obras maravillosas, las obras gloriosas de Jehová, que ha puesto asolamiento, ¿sí? En la tierra. Luego dice el 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Dice que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego el versículo 10 también está glorioso. Dice, estén quietos, quietos. Dice, y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces Dios nos invita a nosotros, vengan y vean mis obras gloriosas, cómo yo voy a comenzar a mandar juicio sobre la tierra para que sea devastada. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios lo va a hacer, amados hermanos, nos guste o no, creamos o no, pensemos, ¿este es el Dios que hemos creído? Este es el verdadero Dios, amados hermanos, porque aún la Biblia nos dice que sus juicios son justos y verdaderos.
¡Qué tremendo! Entonces vemos, amados hermanos, que la tierra va a ser conmovida, pero Dios nos dice esto. Fíjense, cuando Dios mandó las plagas, por ejemplo, en Egipto, ¿sí? Eso no tocó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios habitaba en Gosén, en un lugar ahí dentro de Egipto. Pero las plagas no tocaron al pueblo de Dios, solamente a los egipcios. Pero ese fue el brazo extendido y la mano poderosa del Señor a favor de su pueblo de Israel, para sacarlos de la esclavitud en este caso. Pero mientras venía la devastación sobre los egipcios, el pueblo de Dios podía ver las obras gloriosas de Dios a favor de ellos. Y la Biblia aquí nos enseña que podemos nosotros ver, dice, vengan y vean las obras gloriosas de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Miren, conocer este tipo de cosas, amados hermanos, es conocer también a Dios. Conocer este tipo de cosas es conocer también a Dios. Bueno, entonces vemos esta situación. Entonces, regresando al Salmo 119, bueno, y si leemos Isaías, les digo 24, 25, 26, están tremendos. Nada más les quiero decir algo de Isaías 24. En Isaías 24 también habla de la devastación que vendrá sobre la tierra. Dice, la tierra va a quedar vacía. Y se traduce esa palabra igual como devastación, destrucción, etcétera. Y dice la Biblia que Dios es el que lo hace. Miren, rápido. Es importante. Es importante porque la Biblia lo dice. Hay muchos versículos aquí en el 24, pero dice el versículo 1, Isaías 24:1, dice, he aquí que Jehová, ¿de acuerdo? Es Dios. Dice que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Estas palabras, vaciar y desnudar, significan eso, o sea, aniquilar, la tierra va a quedar desolada, va a quedar destruida, demolida, arrasada, desamparada prácticamente. Pero Dios es el que lo va a hacer. Y fíjense, el título que aparece ahí es el juicio de Jehová sobre la tierra. Entonces Dios va a hacer esto. Luego el 3 dice, versículo 3, dice, la tierra será enteramente vaciada, o sea, destruida, demolida, arrasada, devastada completamente. Así va a quedar la tierra. Y Dios es el que lo va a hacer, con sus justos juicios. Qué tremendo. ¿Por qué hace esto Dios, amados hermanos? Podemos preguntar, ¿por qué Dios es tan severo? Bueno, el versículo 5 nos da la respuesta. Dice el versículo 5, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, todo es por causa del propio pecado del ser humano. ¿Por qué? Dice, porque traspasaron las leyes. Es impresionante. Simplemente veamos el día de hoy cómo las naciones y los pueblos están traspasando las leyes de Dios. Dios crea al hombre, le dice, tú eres hombre, machito desde chiquito. Y a la mujer, qué bonita, mujer por siempre. Pero los seres humanos, ¿sí?, están traspasando las leyes de Dios. Y de pronto, aunque yo soy hombre y cada célula tiene ese componente que me hace masculino, aunque tome lo que sea para que me crezcan otras cosas y me cambie el tono de voz, o siendo mujer para que me salga barba y tomo quién sabe qué tantas cosas, aunque me salga barba, esa barba va a indicar de todas maneras que mi ADN, sí, fui creada como una mujer. Pero las leyes están siendo traspasadas, amados hermanos. Las leyes están siendo traspasadas y eso solamente es un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Pero podemos ver, amados hermanos, que esto contamina la tierra. Dios dijo, un hombre para una mujer hasta que la muerte los separe. Pero esa ley siempre ha sido quebrantada, siempre ha sido violada esa ley. Porque hay hombres y hay mujeres que no se conforman con su mujer o con su esposo, sino que quieren más. Y se traspasan las leyes de Dios y eso contamina la tierra. Las mujeres que abortan, las personas que asesinan, porque aún el asesinar a alguien
eso corrompe la tierra. El que solamente hay un solo Dios, pero la gente adora lo que se le da la gana. Se traspasan las leyes de Dios, amados hermanos. Por de muchas maneras podemos ver cómo se traspasa las leyes de Dios. Entonces esto provoca que la tierra sea contaminada bajo sus moradores. Y en fin, hay más versículos, pero algo que dice este versículo está impresionante, amados hermanos, este capítulo. Yo les invito a que lo lean, porque dice que el gozo, la alegría, el regocijo que hay en la tierra va a desaparecer por causa de los juicios de Dios. O sea, de pronto tú puedes decir, ay, me siento muy mal, estoy muy estresado, estoy sacado de onda. Pues rápido pongo mi grabadora y pongo mi cassette. Y ya escucho mi música y ya bien feliz. Pero llegará un momento en el que la alegría, el regocijo, el gozo en la tierra va a desaparecer. Va a huir la alegría. Es decir, que todo lo que le causa gozo, alegría y placer a la gente, ya ni siquiera va a llenar sus corazones, porque ni siquiera por todos los juicios que vendrán sobre la tierra. Nada de que nos vamos al bar, que pongan el karaoke, que vamos al estadio a ver un juego de fútbol, pónganme a mi grupo favorito para relajarme un poco y escuchar. Ya no se va a poder nada de eso, porque la alegría, el regocijo en la tierra va a huir, amados hermanos, por causa de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Eso está tremendo. Pero aquí mismo dice que, en pocas palabras, que los únicos que van a poder alegrarse son el pueblo de Dios, en su Dios. El único motivo de gozo será Dios, amados hermanos, nada más. Pero toda la gente va a querer alegrarse con algo. A ver, pues algo que me relaje, por favor, unas cervezas, un poco de cocaína, ir a la casa de mis amigos. No, las puertas van a ser cerradas para que ningún extraño entre a tu casa en esos tiempos. Eso dice aquí Isaías 24. Pero algo impresionante, amados hermanos, es que la alegría y el regocijo va a desaparecer de la tierra bajo los juicios de Dios. El único gozo que habrá sobre la tierra será Dios mismo, y los que se van a gozar solamente es el pueblo de Dios y nadie más. Y nuestro gozo ya no va a ser, vamos a escuchar a Marcos Witt con sus 55 años de aniversario. Vamos a ver su concierto, porque ya no va a pasar, ya los satélites no van a funcionar, ya no va a llegar la señal de internet a mi celular, aunque le ponga 500 pesos de crédito, ¿sí? Ya, o sea, de pronto va a haber un momento en el que la luz va, no sé, o sea, los suministros de agua, de luz, por causa de todo lo que va a acontecer en la tierra, va a ser suspendido. De pronto ya ni tengo para conectarme a internet. Se fue mi bendito y amado internet, mi celular que tanto amo, mis videojuegos, ir a ver a los mineros de Zacatecas, irme con mis amigos al antro. El gozo va a desaparecer de la tierra. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que mientras esto pase en la tierra, este salmo que estamos tomando como base, Salmo 119, versículo 62, dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Lo que hemos leído en el Salmo 46, Dios dice: vengan y vean las gloriosas obras que yo haré sobre la tierra, porque va a ser devastada. O sea, Dios nos dice: ustedes observen lo que yo voy a hacer. ¡Qué tremendo! Así como Israel vio su liberación de la esclavitud de Egipto. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Bueno, el tiempo ya se fue, pero la medianoche va a producir esto, amados hermanos, que la iglesia verdaderamente se levante. Si ahorita está media adormilada, si ahorita está media indiferente, media en sus rollos, bueno, cuando comencemos a ver los justos juicios de Dios sobre la tierra, la iglesia se va a levantar, va a ocupar verdaderamente su lugar, se va a enderezar todo lo chueco en la iglesia, en la iglesia. No estoy hablando tanto de la cristiandad, sino la iglesia del Señor verdaderamente se va a enderezar tomando su lugar
va a estar firme, de pie, con su cabeza erguida, levantada, porque su redención está pronto, está próxima. Y ocupará su lugar, y mientras viene el regreso de Cristo, entonces la iglesia va a alabar a Dios por los justos juicios que vendrán sobre la tierra. Qué tremendo. Y esto en este punto de la medianoche. Qué tremendo. Pensé que iba a terminar la medianoche, pero creo que no. Vamos a dejarla aquí. Y primero Dios, continuamos el domingo. Padre, levántanos, Señor. Levántanos desde ahora en el nombre de Jesús. Te rogamos que en este tiempo donde la noche está avanzada, donde el día se acerca, que podamos vestirnos de las armas de la luz y desechar todo lo que tiene que ver con las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos que podamos, Señor, pues levantarnos, Señor, en estos tiempos. Que tu iglesia pueda enderezarse y pueda despertar a la realidad en la que tú la has colocado. En el nombre de Jesús, Señor, y que tu iglesia, Señor, pueda, ocupando este lugar, atar y desatar en el cielo y en la tierra. Señor, que tu iglesia preciosa, Señor, pueda despertar a la realidad en la que tú la has colocado. Y que tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, pueda comenzar a alabarte, a cantarte, Señor, a orar y a interceder en el nombre de Jesús. Te rogamos que bendigas a tu iglesia universal y que bendigas también a esta iglesia local. Que bendigas, Señor, este mover de tu espíritu de orar, Señor. Ese espíritu, Señor, de donde se intensifica la oración, Señor, para que, Señor, los cimientos de la cárcel sean removidas con el temblor de cantar y de orar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que la cárcel de los presos se abra y las cadenas se caigan en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y oramos en este momento como iglesia por el estado de Zacatecas, Señor, donde se habla de inseguridad y de violencia, Señor, pero oramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que los cimientos de este estado, Señor, sean removidos. Señor, que tú, Jesús, vengas y ates al hombre fuerte que está saqueando, que está dominando, que está gobernando, Señor, este estado en el nombre de Jesús. Señor, solamente tú puedes atar al hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, oramos a favor de este estado, Señor, para que vengan tiempos de paz por parte tuya, Señor, para que, Señor, quebrantes los dientes de los perversos, para que huyan delante de tu presencia los que te aborrecen, para que se derritan como la cera delante del fuego, Señor, que se desvanezcan como el humo. En el nombre de Jesús, Señor, quebranta los dientes de los perversos y guarda a tu preciosa iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, pero también ayúdanos a levantarnos, Señor, como una luz que resplandece en un monte alto. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oh Padre, gracias por Cristo, quien vino para disipar las obras de las tinieblas. Jesucristo irrumpe en este estado de Zacatecas, Señor, y desvanece y destruye las tinieblas, porque las tinieblas no pueden contra la luz. Oh Señor, tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Señor, resplandece, Señor, en este lugar, Señor, de tinieblas y de sombra de muerte, que tu gran luz y que tu luz resplandezca. Oh Cristo, resplandece, Señor. Resplandece, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hiere a tus enemigos, Señor. Quebranta sus dientes, Señor. En el nombre de Jesús. Y libera, Señor, a este estado. Y libera, Señor, a esta nación. En el nombre de Jesús. Perdona a México, Señor. Porque México se ha inclinado a dioses, adorado a la muerte, Señor. Aún a Satanás, Señor. Perdona el pecado de esta nación. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, y despierta a tu iglesia que ocupe su lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.
Amén.